buenas noches a todos en esta hora. Un gusto una vez más estar en este lugar y poder tener este tiempo de adoración a Dios. Son tiempos donde nuestra estancia en este lugar pues se extraña, pero que Dios nos fortalezca a todos, nos ayude. Y amados hermanos, iglesia del Señor, tengamos esa confianza y esa firmeza y esa fidelidad en Dios. Así que un abrazo a todos desde este lugar, juntamente con todo el equipo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y agradecemos también sus comentarios en este medio, donde deseamos con todo el corazón servirles. Así que hoy en este día disponemos el tiempo para estudiar la carta del apóstol Pedro con la mira a permanecer en el Señor en las circunstancias adversas. Son tiempos donde la permanencia para muchos a las dificultades en no ver respuesta, viene el regreso, viene el retroceso, pero nuestra oración es que seamos fieles en el Señor hasta que Él nos llame a su presencia. Así que esta palabra tiene este objetivo de que en la adversidad nuestra fe y esperanza está segura en el Señor. No depende a nuestra habilidad, no depende a nuestros pensamientos, sino a lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Así que sin más, te invito a que abras tu Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, del versículo 13 al versículo 17. Es un estudio que vamos versículo a versículo y que a través de esa palabra nosotros tengamos de Dios esa fortaleza. Dice la palabra del Señor así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, en esta tarde, por este privilegio. Permite que esta palabra que hemos leído traiga, mi Señor, consuelo, dirección y firmeza a tu iglesia. Danos la gracia, danos la sabiduría y enséñanos, oh Dios, a través de esta palabra a confiar solamente en ti y no en nuestras fuerzas. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Así que esta carta del apóstol Pedro, donde la audiencia al cual el escritor sagrado quiere alcanzar es aquellos hermanos que han perdido y que han sido expatriados, han sido dispersos por causa de la palabra, donde ahora sus propiedades, donde ahora sus bienes, donde ahora su residencia de nacimiento ha quedado atrás,
y se encuentran en el lugar de estancia como peregrinos. Así todos en este tiempo estamos, amados. Nada de lo que tú y yo poseemos o tenemos como propiedad, nada de eso es permanente para nosotros, porque somos viajeros, somos extranjeros. Y si estamos en Cristo, dice la palabra, somos conciudadanos del reino de los cielos. Así que damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de volvernos a encontrar, extrañándoles, de poder estar juntos en este lugar donde se ha destinado para que la iglesia de Cristo, en el canto, en la oración, en la comunión, en la adoración a Dios, este lugar, ¿verdad?, fue destinado para eso. Pero por las circunstancias, hoy estamos distantes. Y quiere Dios que a través de esta palabra, tú y yo seamos alentados a permanecer en el Señor, ya que esta carta del apóstol Pedro hace notar que la salvación que tenemos en Cristo Jesús no depende de nuestra habilidad, no depende de nuestras buenas obras, no depende de lo bueno que seamos, sino depende solamente de Dios, el cual nos amó. Aleluya, nos amó y pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Así que depende de nuestra salvación de ese Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo interviniendo para que tú hoy y yo hoy tengamos en el Señor una esperanza viva. Y hoy queremos ponerle como tema a esta enseñanza: una esperanza viva para tiempos inciertos, para tiempos de incertidumbre. Así que antes de abordar estos versículos que hemos leído, Pedro nos recuerda que vivimos en un tiempo de cumplimientos, un tiempo donde la palabra de Dios fue anunciada, pero ahora vemos a través del tiempo que esta palabra se ha cumplido a nuestro favor. Gloria al Señor. Pues tenemos el privilegio de experimentar lo que los profetas anunciaron anticipadamente y que aún los ángeles anhelaban. También nos recuerda que hemos sido elegidos por Dios, por la presencia de Dios, elegidos desde antes de la fundación del mundo para gozarnos hoy. Si hoy estamos sufriendo, pero si Cristo está en nosotros, esta elección es permanente. Nada de lo que pase en este mundo cambiará esta realidad. Gloria al Señor. Yo me gozo por este privilegio que Dios nos dio hoy. Este día, este es un regalo de Dios, una muestra de la misericordia de Dios, donde a través de estos medios también son un regalo de Dios que nos permite llegar hasta donde usted está hoy, para decirle que usted fue elegido por Dios y mostrarle a través de la palabra que nuestro pecado nos separa del Señor. Pero al escuchar esta buena noticia del Señor, si lo aceptamos, si reconocemos nuestra pecaminosidad y venimos a Cristo en arrepentimiento, amado, somos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, y Él estará con nosotros para permanecer en Él. Aleluya. Así que hoy podemos escudriñar esta bendita palabra a pesar
de lo que estamos viviendo hoy, donde los tiempos del apóstol Pedro a los tiempos que vivimos hoy son tan similares. Los hermanos estaban distantes, así como tú y yo hoy estamos distantes. Pero esta palabra nos acerca al Señor y nos muestra su eterno amor, su bondad y su misericordia. Aleluya. Así que si estamos en el Señor y si estamos en el sufrimiento, debemos tener en el Señor una esperanza viva, porque esto nos hará permanecer. Y un día, cuando Cristo se manifieste, entonces nos gozaremos con Él por la eternidad, donde ya no más llanto, donde ya no más tristeza, donde ya no más preocupación. Dios con su pueblo, aleluya. Debemos anhelar esto como cristianos, como hijos de Dios. Si hoy estamos sufriendo, si hoy estamos padeciendo, si hoy el médico ha dicho un diagnóstico a nuestras vidas, amados, este cuerpo cada día se deteriora. Y al conocer esta bendita palabra, ¿cómo debemos responder a Dios como hijos de Él? Así que el apóstol Pedro nos da respuesta a estos versículos que hemos leído, porque él fue inspirado por el Espíritu Santo para que podamos conocer su voluntad, para que en nuestro vivir, cualquiera que sea la circunstancia, le demos gloria al Señor. Y dice el versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Esto es muy importante que lo entendamos. Nuestro tiempo es tan limitado, nuestro tiempo es tan corto, que la Biblia dice que son como estas flores, que solamente por un tiempo aparecen, pero después, cuando sale el sol, desaparecen. Así es nuestra vida, no es permanente. Pero aquel que está en Cristo, cuando Cristo se manifieste, Él dejó la promesa de volver por su pueblo. Y cuando Cristo se manifieste, este cuerpo que se duele, este cuerpo que duele, este cuerpo que se enferma, amén, será un cuerpo transformado para glorificar a nuestro bendito Señor. Cuerpos, dice San Pablo, inmortales, cuerpos glorificados, cuerpos vestidos de inmortalidad. ¿Cómo será ese cuerpo? Cuando Cristo se manifieste, entonces todo hijo de Dios lo experimentará. Así que el apóstol Pedro dirige nuestra esperanza en la promesa de Dios, donde en Cristo todas las promesas que Él dejó se cumplirán. Y si nuestra esperanza está en Cristo, si nuestra confianza está en Cristo, si nuestra fe está en Cristo, entonces nuestra esperanza es viva, es determinada, es segura, donde tú y yo viviremos por siempre con el Señor. Aleluya. Así que el sufrir en esta vida, dice el apóstol Pedro, no debemos de extrañarnos, como si algo, ¿verdad?, pasase. Esto es normal. Desde que el pecado entró en el mundo, desde ahí empezó el sufrimiento. Pero al mismo tiempo el Señor dio esperanza. Y hoy, como hijos de Dios, dice el apóstol Pedro en el versículo 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así es. El Señor está en todo lugar,
Y Él nos observa, Él nos mira, Él nos contempla. Así que si dirigimos nuestra oración, nuestra confianza está en Él. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mis amados, en esta vida de incertidumbre, de dificultades, de tentaciones, de pesares, donde la muerte cada día nos acecha y el peligro está latente en cada respiro que tú y yo damos, el Señor dice que debemos vivir con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Pongamos nuestra fe en Cristo. Pongamos nuestra confianza en Cristo. Si tú y yo hemos caído, nos hemos deslizado al mal camino, al pecado, y si hemos confesado al Señor, el Señor demanda arrepentirnos, volvernos a Él. En los tiempos de Pedro, muchos hombres que confiaron en el Señor y que le clamaron, retrocedieron. Que no sea nuestro caso. Que en la adversidad nosotros aprendamos a confiar en nuestro bendito Señor. Cuando todo va bien, parece que Dios está con nosotros. Cuando va mal, parece que Él se ha alejado de nosotros. El Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Así que nuestra permanencia no depende en nosotros, sino depende del Señor. Nuestra permanencia en el Señor no depende de nuestras buenas obras, no, depende del Señor. Por eso que si yo le invoco es porque su Espíritu Santo me asiste y me hace estar en comunión con Él. Cada instante, cada momento, aunque mi cuerpo se inclina a lo de este mundo, el Espíritu Santo redarguye mi vida. Y entonces entra ese temor donde yo debo confesarle, donde mi adoración al Señor es una adoración genuina. Dice el versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. En Dios. Nuestra confianza, nuestra fe debe de ser en Dios. Así que el apóstol dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es una expresión que el apóstol Pedro muestra, donde tú y yo podemos entender que en este caminar de lo cual tú y yo hemos determinado, le pongamos pasión, le pongamos entusiasmo, le pongamos perseverancia. Es lo que dice el texto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pongámosle pasión. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Como hijos de Dios, debemos apasionarnos por las cosas de Dios. Dice el apóstol Pablo, buscando las cosas de arriba donde está Cristo. Qué importante entonces son estos tiempos donde hemos invertido un tiempo para poder escudriñar la bendita palabra, las palabras de Dios, las cuales me preparan para ese momento glorioso. Ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Y a medida que tenemos este conocimiento de Dios, nuestra fe va a crecer más en el Señor.
Nuestra confianza va a ser mayor en el Señor. El salmista dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Lo que él tenía de conocimiento de Dios, dice: mi socorro viene de Dios. Aleluya. A ese nivel tenemos que llegar. Mi socorro viene de Dios, mi fortaleza viene de Dios, mi auxilio viene de Dios. El tener un pleno conocimiento de quién es Dios a través de su palabra, entonces tú y yo andaremos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Esta frase significa todo el tiempo que Dios nos permite vivir en esta tierra. Esta frase significa que tú y yo un día nacimos, pero un día también moriremos. Esta frase significa nuestra limitación en este mundo, el cual cada día es terrorífico para muchos. Este mundo, dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, habrás hecho este tiempo, todo el tiempo, vivir, dice aquí, con temor al Señor. Y agrega el texto, dice el apóstol Pedro: sed sobrios. Un hijo de Dios no necesita estimulantes, no necesita filosofías humanas, no necesita ese sentir de autosuficiencia, no. Este ser sobrio significa poner nuestra plena confianza en Dios y no permitir que nuestra confianza esté fuera de la palabra de Dios o solamente en una ilusión. Uno debe permitir que la palabra de Dios nos estimule, nos controle, nos entusiasme. En otras palabras, tener dominio propio conforme a la palabra de Dios. Sed sobrios. Es donde debemos tener una actitud con respecto a lo que Dios dice que debo hacer, en esa medida que honre al Señor, que honre a mi prójimo y que me sepa conducir con ese temor reverente. Entre más conozcamos de Dios, a través de su bendita palabra, nuestra adoración será mirar a Dios como la palabra de Dios lo revela. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe. Cuando aprendemos estas cualidades de Dios, estos atributos, entonces habrá un conocimiento de Dios y entonces habrá un temor reverente. Dice el sabio Salomón ahí en Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, mas los necios desprecian la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nuestra mente, cuando nuestro corazón se llenan de Dios por la palabra de Dios, entonces nos conduciremos en nuestra vida, en nuestro peregrinar, con temor a Dios, donde solo nuestra confianza descansará en Dios. No importará el sufrimiento, no importará la enfermedad, no importará la incertidumbre. Nuestra esperanza estará segura en Dios y se basa en la resurrección de Cristo. Ahí tenemos la victoria. Dice el texto: y esperar por completo en la gracia que se obtendrá cuando Cristo sea
manifestada. Este favor, esta gracia, este regalo se manifestará para un día estar en la presencia de Dios, donde habrá un pleno conocimiento de lo que es Dios. Y todo lo que hayamos hecho en este mundo, nuestras obras serán juzgadas, dice este texto, en el tribunal de Cristo. De ahí el temor, de ahí la reverencia, de ahí nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Es cierto que Cristo murió por nuestros pecados. Es cierto que el Señor nos rescató, nos libró, pero ahora nos pone en un camino donde Él debe recibir gloria. Así que la forma en que vivimos en esta tierra es muy importante. Nuestras vidas deben de ser transformadas por el poder de Dios a través de la bendita palabra de Dios, donde vamos a producir una vida agradable al Señor. Dice San Pablo que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Eres tú agradable a Dios? ¿Realmente nuestra vida agrada a Dios? ¿Nuestra forma de conducirnos agrada a Dios? Cuando leemos su palabra, ¿realmente nuestra vida está siendo conformada a esa palabra? Si no es así, es necesario hoy volvernos al Señor diciéndole: Dios, no puedo en mis fuerzas, no puedo en mi habilidad, ayúdame, perdóname, como Pedro cuando se hundía en el mar dijo: sálvame, Señor, que perezco. Así que todas nuestras luchas y sufrimientos las debemos descansar en el Señor. Cuando tú y yo leemos la palabra y vemos su palabra, debe de haber un efecto. Dice el verso 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Santiago 1:22 nos dice que debemos ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Cuando vemos la palabra de Dios y nos es mostrada la palabra, debe de haber en un hijo de Dios obediencia. Es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo: como hijos obedientes. Cada palabra que hemos externado en este lugar y que tú has leído es para que tú y yo nos sometamos al señorío de Cristo y no nos estemos, amados, engañándonos a nosotros mismos que le pertenecemos si no obedecemos sus mandamientos. La palabra de Dios siempre nos conducirá a la obediencia. Esta bendita palabra nos consuela, nos anima, nos da fuerzas, pero también nos impulsa a ser agradables a Dios a través de la obediencia. Esta es una exhortación. Este es un entregarnos a Dios, a sus enseñanzas, a sus mandamientos, a lo que Él ha determinado para que su reino siga siendo impulsado. A veces caminamos en este mundo solitarios, donde quizás nuestras fuerzas desfallecen. Pero Jesús dice ahí en Mateo 16:24 que aquel que quiera seguir a Jesús debe tomar su cruz cada día y serle fiel a su Señor en obediencia. No se trata de nuestra comodidad, se trata de nuestra permanencia en los cielos. Dice: como hijos obedientes.
Y dice aquí: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No. El adúltero, el ladrón, el fornicario, el hechicero, el adúltero, el idólatra debe dejar esos pecados con terror, porque ahora el Señor lo llama a vivir una vida que le agrada solamente a Él. Qué importante es ver la palabra cada día, porque de esta manera crecerá nuestra fe, crecerá nuestra confianza, y un día estaremos en su presencia. Y si cometemos algún pecado, el Espíritu Santo nos asiste para arrepentirnos en ese momento de todo corazón. Este texto nos dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Nuestra vida debe de ser transformada por el poder de Dios, por la palabra de Dios. No debemos amoldarnos a este mundo, no debemos acostumbrarnos al pecado, no debemos vivir como antes vivíamos. Debemos vivir agradándole al Señor solamente. Seremos criticados, seremos mal vistos, habrá circunstancias difíciles, y es lo que la iglesia en los tiempos de Pedro estaban viviendo. No era sencillo seguir a Cristo, estaba de por medio su vida, y a pesar de eso el Señor a través de Pedro dice: ustedes deben conducirse en obediencia a su Señor. Nuestras vidas deben ser transformadas. Debemos amoldarnos a los deseos de Dios. Él debe ser el Señor de nuestras vidas. Y este texto nos dice: sino como aquel, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aleluya. Dios quiere que dejemos todo lo pecaminoso. Dios no quiere que nos andemos enredando o enlodando en este mundo. Dios quiere que andemos en santidad, un pueblo santo, un pueblo adquirido, de lo cual debe reflejar la santidad de Dios. El caminar, el andar, el hablar, el mirar debe ser santo. Y esto no significa una apariencia de la cual yo reflejo santidad. No, esto es algo práctico, donde tú en el trabajo, tú en la escuela, tú en el hogar, tú en el camino, tú donde andes, la santidad se dejará sentir en tu vivir. Es cierto, santidad es apartarnos. El Señor Jesús en esa oración en el que dijo: Padre, yo te pido que los guardes del mundo, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Él anhela que andemos en su voluntad. Y uno de los atributos que el Señor demanda y que en la eternidad está reflejada, santo, 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 es la santidad de Dios. Todos los deleites perversos, pecaminosos, todos los deseos mundanos, todos los deseos pecaminosos tenemos que quitarlos de nuestras vidas con la ayuda del Señor. Para concluir estos versículos, quiero que leamos el Salmo 15, hablando de la santidad de un hijo de Dios,
hablando del deleite y que ha puesto su esperanza, su confianza en Dios, a pesar de que esté padeciendo, a pesar de que esté sufriendo, a pesar de que esté siendo perseguido, a pesar de cualquier circunstancia. Este salmo precioso nos da una luz clara. ¿Qué significa la santidad? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice este texto, no resbalará jamás. Oremos. Padre,